mañana a las 9 de la mañana se va a empezar la marcha desde la plaza de la facultad, ahí mismo o si no, en la sala de cómputo de electromecánica 232, ahí pueden también estar ahí presentes. Sería bueno que todos estén. Ahí van a estar todos los docentes y también estudiantes de la carrera, ¿no? Como apoyo. Y así también, si quieren, también les voy a tomar una lista para que así todos los presentes, si tienen algún tipo en su tarea o demás demora, yo lo puedo considerar, ¿no? Por asistir a eso, ¿no? Que es adicional. Bien, antes de empezar la clase, por favor, vayan encendiendo su cámara. Voy a comenzar a grabar. Recording in progress. Bien, como quedamos en la anterior clase, toda la parte que lo había explicado, por ustedes lo tienen que saber. Directamente ya entrar en la parte práctica, cuando yo directamente pregunte y ustedes me van a responder qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? En el chat del Zoom vayan poniendo su apellido, nombre y registro, por favor. Bien, me dicen si se ve lo que voy a compartir. Bien, esta parte de acá ya lo habíamos visto, ¿no? Me dicen si lo vimos o no. ¿Ya? Ahora sí, esta parte de la introducción ya lo habíamos visto. Sí, ¿no? Ya habíamos aprendido cuándo es una sustancia pura, cuando estuvieron presentes en la anterior clase. ¿Estuvieron? Las variables, presión, volumen, temperatura, una gráfica donde están las tres variables, presión, volumen específico y temperatura, líquido, sólido, gaseoso. Lo vimos, ¿cierto? Sí, lo vimos. Bien. Vimos todo lo que era calor latente, calor sensible, que era el calor sensible, que era el calor latente, la gráfica, lo que es volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Y aquí habíamos quedado en el uso de la tabla. Todavía esto. En esta parte de la tabla, ¿cierto? Que le expliqué con un ejercicio que sacamos de agua. Teníamos que buscar las propiedades. ¿Estamos correctos en eso? Sí, ¿no? Sí, sí, ahí quedamos. Bien. Entonces, esta parte lo vamos a ver después. Todo lo que es energía, calor, trabajo de flujo. Esta relación a lo último, ¿ya? Solamente quería que miren. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a comenzar a compartir un ejercicio que ahora vamos a hacer ejercicio completo. Me dicen si se logra ver la pantalla de Hidro, creo que no lo abrí. Ya.
Se logra ver lo que estoy compartiendo, ¿no? La pizarra virtual. Se ve, se ve. Se ve, Bien, ¿no? perfecto. Bien, preste atención que esto es muy importante lo que vamos a hacer. Ya empezamos con la parte teórica, ya vimos lo que era presión del vacío, presión absoluta, vimos manómetro, vimos tubo en U, vimos la parte teórica de qué es una sustancia pura y entramos a sacar datos de tabla del agua para el rellenado. Ahora viene un poco algo más complejo. Mientras vayamos avanzando, va a ir incrementando la complejidad de la materia. Y vamos a partir con eso. Bien, ahora sí. Ahora quiero que presten atención y cuando yo pregunte, me responden, ¿ya? Bien, en este ejercicio que me hice de la siguiente manera. 2 kilogramos de agua a 200 grados centígrados están contenidos en un recipiente de 0,2 metros cúbicos. Entonces, determine la presión en megapascales, la entalpía en kilojoules sobre kilogramos y la masa y el volumen del vapor del recipiente. De datos me está dando la masa, que son 2 kilogramos de agua, me da la temperatura de 200 grados centígrados y me da el volumen del recipiente ya definido, que es 0,2 metros cúbicos. Me pide presión, entalpía, la masa de vapor y el volumen de vapor. Volumen absoluto, por su caso. Y me da el esquema del recipiente. En este estado, la sustancia que se va a trabajar es agua, un cuerpo de volumen definido, donde tengo la masa, la temperatura y el volumen. ¿Qué debo hacer entonces para este tipo de ejercicio? Primero, en base a los dos datos que yo tengo, debo determinar las propiedades que me está pidiendo o las variables que me pide. Primero, voy a hacer una pregunta y ustedes quiero que me respondan. Para sacar las propiedades de un sistema, necesariamente, ¿cuántos datos debo tener? De Dos tabla. datos. Dos datos, muy bien, correcto. Entonces, ¿cuáles serían los datos de tablas que yo voy a obtener de acá? De esto que ven de datos. ¿Cuál es un valor de datos de tabla? Temperatura y Ya, temperatura, perfecto, es un dato de tabla, muy bien. ¿Y cuál sería el segundo? Volumen. Volumen, seguro. Vamos a ver, supongamos que yo estoy dudando de lo que ustedes me están diciendo. Voy a poner pantalla completa. Y esta es la tabla que ustedes tienen de termo, ¿cierto? Y vamos a entrar a la sustancia que vamos a trabajar, que es agua. Ya, aquí. Tabla de propiedades del agua. Agua saturada. Aquí hay temperatura, sí, es un dato de tabla. Otro dato de tabla es presión, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Solamente de esas variables tengo que tener dos datos como mínimo. Tengo temperatura. Ahora, vuelvo al ejercicio. ¿Qué otro dato tengo de tabla? Acá.
No hay otro dato. Tengo volumen y masa y puedo sacar volumen específico. Muy bien, correcto. Como tengo la masa y el volumen absoluto, puedo determinar el volumen específico. Y recién el volumen específico sería el otro dato de tabla. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, con volumen absoluto y la masa, determino el volumen específico. Donde me dice que mi volumen específico es igual al volumen absoluto sobre la masa. ¿Qué volumen tengo? 0,2 metros cúbicos. Y la masa de 2 kilogramos. Y de esa manera obtengo el volumen específico 0,1 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Les sale ese valor? Sí, ¿no? ¿Les sale? ¿No? Sí, sale eso. Perfecto. Entonces recién tuviera mi segundo dato de tabla, mi volumen específico y mi temperatura. Entonces, datos para ingresar a tabla, temperatura y volumen específico. Ahora, con esta temperatura de 200 grados centígrados, voy a entrar a tabla y voy a buscar el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Vamos a ver si son esos datos. Entro a tabla con temperatura de 200 grados centígrados. Ahí está. Para 200 grados centígrados, mi volumen específico, ¿cuánto vale de líquido saturado? ¿Cuánto dice ahí? Se ve, ¿no? Lo que estoy compartiendo, ¿no? 0,001 Ya, ¿qué más? 157 más. Perfecto. Entonces sería 0,001157 metros cúbicos sobre kilogramo, que ese es mi volumen específico de líquido saturado. Entonces voy a agarrar y voy a copiar ese valor. Y ahí está. 0,001157 metros cúbicos sobre kilogramo. Ya lo copié entonces el volumen específico de líquido saturado. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo otra vez y ahora busco el de vapor saturado. 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramos. Volumen específico de vapor saturado. Ahí lo tengo. Voy a ver si tengo ese mismo dato. 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramo. Hasta ahí, ¿me siguen cómo saqué esos dos valores? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, con esta temperatura, estos dos valores de tabla los saqué. Y ahora, con mi volumen específico de datos, voy a comparar y me fijo que 0,1 es mayor que 0,001157. ¿Estamos correctos en eso? Sí. Pero 0,1 es menor que 0,12721. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, 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 sí. Entonces, mi volumen de datos específico está entre medio de estos dos volúmenes. Y cuando eso pasa, el estado estaría en estado de mezcla. Y si está en estado de mezcla, está en condiciones de saturación. ¿Qué quiere decir? Que esa temperatura que me da de 200 grados centígrados es la temperatura de saturación. Y si es la temperatura de saturación, inmediatamente la presión que tenga en tabla va a ser mi presión de datos, que va a ser la presión de saturación, que vale 1554,9 kilopascales. Vamos a ver. Ahí está. 1554,9 kilopascales. La presión del agua. ¿Me sigue? ¿Cierto? Sí. Perfecto. Ahora sí. Una vez que ya tengo los volúmenes específicos, determiné la condición de estado y con eso me fijé que esta temperatura de la saturación, inmediatamente entonces la presión de datos sería mi presión de saturación.
Entonces, debo igual sacar, como está en condiciones de saturación, el HF y el HG de la misma tabla. Y busco HF y HG, fíjense. Entalpía de líquido saturado, HF. Entalpía de vapor saturado, HG. 852,26 kilojoules sobre kilogramos, la entalpía de líquido saturado. Y 2792,0 kilojoules sobre kilogramos, la entalpía de vapor saturado. Vamos a ver si están esos valores. 852,26 kilojoules sobre kilogramos, la entalpía de líquido saturado, y la entalpía de vapor saturado, 2792 kilojoules sobre kilogramo. ¿Me siguen de dónde sacaron los valores, no? ¿Sí? Sí, sí. Está claro. Muy bien. Entonces, hasta aquí todo claro. Ya saqué todo de tabla. Ahora, necesito sacar el título calidad porque me dice que es condición de estado de mezcla. Entonces, para sacar el título calidad, que es la cantidad de masa de vapor que hay en el sistema, ¿qué debo aplicar? Que mi título calidad es igual al volumen específico de dato menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Entonces, determino X va a ser igual al volumen específico de dato, 0,1 metros cúbicos sobre kilogramo, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,0157 metros cúbicos sobre kilogramo, sobre el volumen específico de vapor saturado, 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramo, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,001157 metros cúbicos sobre kilogramo. Como están en las mismas unidades, se simplifica y me va a quedar adimensional, entonces me va a dar que el título calidad va a ser igual a 0,78. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sale eso. Bien. Una vez que esto me está indicando, ¿qué me indica este título calidad? ¿Alguien me puede responder? La cantidad de vapor de agua. Ya, ¿cuánto estaría la cantidad de vapor? La masa de vapor. 78%. 78%, muy bien. Esto lo que me indica es el porcentaje de masa de vapor que va a haber en el sistema. ¿Qué quiere decir? Que el 78% va a ser vapor. Y solamente el 12% va a ser líquido. Ahí está. Ahora sí, me fijo en lo siguiente. Ya tengo el título calidad. Voy a encontrar mi entalpía de datos. Y yo sé que el título calidad es la entalpía de datos menos la entalpía del líquido saturado sobre la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido saturado. Entonces, lo que voy a despejar es esta entalpía. Entonces, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esto que está restando pasa a sumar. Mi entalpía de datos va a ser igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad multiplicado por la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Y reemplazo. Mi entalpía de líquido saturado, 852,26 kilojoules sobre kilogramo, más el título calidad, 0,78, por la entalpía de vapor, 2792, menos la entalpía de líquido saturado, 852,26, y eso va a estar en kilojoules sobre kilogramo. Son las mismas unidades, puedo sumar. Y me dicen si le sale que la entalpía de datos vale 2365,26 kilojoules sobre kilogramo. Sí, sí sale ese valor. Perfecto. Ya tengo entonces el título calidad y tengo la entalpía. Ahora con esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya tengo mi título de calidad y mi entalpía. Entonces ya tengo la entalpía y ya tengo la presión también. Porque era la presión de saturación, es la presión de datos. Ya respondí la presión y la entalpía. Ahora me pide la masa de vapor y el volumen
de vapor. ¿Cómo haría para encontrar la masa de vapor? ¿Qué aplicaría? ¿Cómo lo determinaría? La masa de vapor. mg. Sin pena, si se equivocan, yo estoy para corregirlo. Con el título, calidad y la masa que está de dato. Correcto. Entonces, lo que yo tengo acá es la masa total. Y acabo de encontrar el título calidad. Y recuerdo que el título calidad es igual a la masa de vapor sobre la masa total. Entonces, aplico eso, donde el título calidad es la masa de vapor sobre la masa total. Y de aquí despejo la masa de vapor. Entonces, esta masa total que está dividiendo pasa a multiplicar. Y me dice que la masa de vapor va a ser igual al título calidad por la masa total. Entonces va a ser 0,78, que es el título calidad, por la masa, que sería 2 kilogramos. Y la masa de vapor me va a dar 1,56 kilogramos. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale eso. Sí, sale eso. Perfecto, entonces. Ahora me pide que determine el volumen de vapor. Entonces, yo recuerdo que mi volumen específico de vapor saturado va a ser igual al volumen de vapor saturado sobre la masa de vapor. Entonces, acabo de encontrar la masa de vapor. Y el volumen de vapor saturado lo tengo de tabla, que lo tengo acá. Y lo que quiero despejar es el volumen absoluto de vapor, o el volumen parcial de vapor. Entonces, el volumen parcial va a ser igual al volumen específico, y esta masa que estaba dividiendo pasa a multiplicar la masa de vapor saturado por el volumen específico de vapor saturado. La masa, 1,56 kilogramos, y el volumen específico de vapor saturado es 0,12721, que lo tengo acá. Metros cúbicos sobre kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van y me queda en metros cúbicos. Y le va a dar que el volumen parcial de vapor es de 0,198 metros cúbicos. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale ese valor. Perfecto. Una vez que ya determiné todos los resultados, lo voy a hacer una gráfica. Lo voy a hacer en el diagrama presión, volumen específico. La variable de la ordenada va a ser presión y la variable de la abscisa va a ser volumen específico. Aquí tengo la campana de Gauss, donde esta línea, solamente la línea, va a ser la línea de líquido saturado. Esta otra línea, la línea de vapor saturado, si un punto cae ahí, el título calidad es 100%. Si un punto cae acá, el título calidad es 0%. Y como es una gráfica presión, volumen específico, las líneas que van a cortar son líneas de temperatura de forma descendente. En esta parte de la región líquida, en esta parte de la región de líquido comprimido o líquido enfriado. Esto es líquido sobrecalentado o recalentado. Y en esta parte de adentro es la condición de la región de líquido más vapor, que sería el estado mezcla o la región de mezcla. Entonces, como me dice que es mezcla, va a caer dentro de la campana. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y me dice que mi presión y mi temperatura son de saturación. Entonces cae dentro de la campana ese punto. Que va a ser la presión de 1554,9 kilopascales a un título calidad del 78%, más apegado a la línea de vapor saturado, y a la temperatura de saturación de 200 grados centígrados. Le corresponde un volumen específico de 0,1 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ya está representado gráficamente. Hago la coordenada de volumen específico y de presión, y que coincida con la temperatura y el título calidad. Y ya estuvo. ¿Se entendió o hay alguna duda? Se entendió. Está clarísimo. Perfecto. Bien. Vamos a hacer entonces otro ejercicio.
La idea es que ustedes, si tienen dudas, me pregunten, porque yo voy a ir avanzando y voy a ir incrementando la dificultad. Me tienen que seguir a la par. Este otro, a la comparación de este al anterior, solamente el anterior era un solo estado. Ahora aquí ya hay un proceso, porque ya va a haber dos estados a la vez. Va a haber un estado 1 y después va a pasar a un estado 2. Entonces hay un proceso termodinámico ahí. ¿Cómo dice este ejercicio? Se deja que el vapor de agua a 1 megapascal y 300 grados centígrados se enfría a volumen constante. Si se enfría a volumen constante, ¿qué tipo de proceso hay? Isobárico, ¿Seguro que es isobárico volumen constante? No puede ser. Isobárico, bar en unidad de presión. Aquí dice Isocórico. volumen. isocórico, Isocórico o isométrico. Ahora, hasta que la temperatura desciende a 150 grados centígrados. Entonces, estoy haciendo un proceso a volumen constante y lo que decae es la temperatura. Al estado final determina la presión, el título calidad, si es que existe, y la entalpía 2 específica. Entonces, de dato me da la presión 1, temperatura 1, la temperatura 2, me pide presión, título calidad y entalpía. Entonces, como es volumen constante, es un recipiente cerrado de volumen definido. ¿Qué quiere decir? Que no se va a cambiar el volumen. Pregunta. Si no cambia su volumen, ¿hay trabajo o no hay trabajo? No hay. ¿Por No qué? hay trabajo. No hay trabajo, ¿pero por qué? Ya lo acabo de decir al inicio. Si un cuerpo es de volumen definido, no va a haber cambio de volumen. Al no haber cambio de volumen, no hay desplazamiento. Y al no haber desplazamiento, no hay trabajo directamente. Entonces, en mi estado 1, yo tengo una presión 1 de 1 megapascal y una temperatura 1 de 300 grados centígrados. Y en mi estado 2 tengo una temperatura de 150 grados centígrados. Ahora, recuerdo, ¿qué tipo de sistema es? ¿Abierto, cerrado, aislado? ¿Qué es? cerrado, Cerrado. 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 Aquí no tiene que haber duda porque yo lo expliqué y el ingeniero también lo ha explicado. Como no hay toda esta parte, fíjense que está totalmente cerrado. No hay pérdida de materia, que quiere decir que la masa es constante. La masa 1 es igual a la masa 2. Si la masa es constante y el volumen es constante, me dice, entonces un proceso isométrico, entonces voy a tener volumen constante y masa constante. ¿Qué más voy a obtener constante? El Volumen volumen específico. específico. El volumen específico. ¿Por qué? Mi volumen específico depende del volumen y de la masa. Si no cambia el volumen y no cambia la masa, tampoco va a cambiar mi volumen específico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Perfecto. Ahora voy para el estado 1. Para mi estado 1, para ingresar a tabla, mínimamente tengo que tener dos datos de tabla. Tengo presión y temperatura. ¿Son datos de tabla? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿con cuál voy a ingresar? ¿Con presión o temperatura primero? Presión. Presión ¿Por qué? es más importante que la temperatura. porque es líquido saturado, Ahí le pelaste un poquito. No es porque es líquido saturado, porque no sabes qué condición es. Porque el fluido es líquido. Se da preferencia a la presión. Entonces, entro con presión. Entro con presión y voy a buscar la temperatura de saturación a esa presión.
A la presión de 1 megapascal, ¿cuánto le corresponde la temperatura de saturación? Entonces voy a buscar 1000 kilopascales en presión, donde la primera columna sea presión, y voy a buscar 1000 kilopascales. Ahí está. Para 1000 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? ¿Cuánto ven ahí? 179,88. Perfecto. 179,88 grados centígrados. Entonces, copio ese valor. Para mi presión de 1 megapascal, la temperatura de saturación es 179,88 grados centígrados. Y mi temperatura de dato es 300 grados centígrados. ¿Cuál es mayor? ¿Mi temperatura de dato o mi temperatura de saturación? La temperatura de dato. Ahora, si mi temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, como vemos acá, ya el estado de la sustancia sería vapor sobrecalentado o vapor recalentado. Entonces, no puedo ingresar con la tabla de saturación del agua, sino voy a ingresar a la tabla de vapor sobrecalentado del agua. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, como entré con la tabla de agua saturada y vi que mi temperatura de dato es mayor que esta temperatura de acá, es vapor recalentado. Entonces voy a buscar la tabla de vapor sobrecalentado, que aquí está. Vapor de agua sobrecalentado. Ahora, ¿con qué voy a ingresar? Con presión, 1 megapascal. Entonces voy a buscar donde la presión sea 1 megapascal. Primero. Ahí está. ¿Cuánto tengo acá la presión? 1 megapascal. Y ahora busco la temperatura que me da. ¿Cuánta es la temperatura que me está dando el ejercicio? 300 grados centígrados. Entonces, para 300, ¿cuánto es mi volumen específico que me corresponde? ¿Cuánto ven ahí? Volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Para esta presión y para esta temperatura de 300. ¿Cuánto le da el volumen específico? 0,25799 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien. Entonces ya tengo aquí mi volumen específico. Ahora con eso lo voy a copiar. Ahí está. 0,25.799 metros cúbicos sobre el kilogramo. Y ya lo tengo. Ese sería mi volumen específico 1, del estado 1, para esta presión y para esta temperatura. Ahora, para mi estado 2, ¿qué datos tuviera para mi estado 2? Para ingresar a tabla. ¿Qué datos de tabla tuviera? 150 grados. Ya. Solo ¿Y la qué más? temperatura. Una es la temperatura. ¿Cuál sería el segundo dato? Volumen. Volumen y masa. Y volumen específico. Volumen específico. Volumen y masa no son datos de tabla. Con ellos yo puedo encontrar un valor. Ahora, volumen específico. ¿Y cuál es ese volumen específico? 2. ¿Cuánto vale? 0,25.799. Correcto, el mismo volumen específico anterior. Como el proceso es isométrico o isocórico, me dice que igual los volúmenes específicos van a ser iguales. Entonces, mi volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2, que lo tengo acá. Con temperatura de 150 grados centígrados, y el volumen específico 2, que es igual al volumen específico 1, voy a ingresar a la tabla. Con esta temperatura voy a buscar el B sub F y el B sub G, volumen específico de líquido saturado, mi volumen específico de vapor saturado. Vamos a ver. Para 150. Entonces voy a entrar a la tabla donde la primera columna sea temperatura y voy a buscar 150. Aquí está. Para la temperatura de 150,
mi volumen específico de líquido saturado es 0,01091. 0,01091 metros cúbicos sobre kilogramo. Y para el vapor saturado es 0,39248. 39.248 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ahora agarro y comparo. Mi volumen específico 1 o mi volumen específico 2, que es el mismo, es 0,2. ¿Es mayor que 0,01? ¿Sí o no? Sí, mayor. Es mayor. Pero este 0,2 es mayor o menor que 0,3. Menor. Menor. Entonces, este está entre medio de estos dos valores. Si eso pasa, si mi volumen específico es menor que el volumen específico de dato, pero mi volumen específico de dato es menor que el volumen específico de vapor saturado, la condición de estado sería mezcla. Y esa temperatura que me dio es la temperatura de saturación, e inmediatamente la presión de la tabla va a ser la presión de saturación igual a mi presión 2. Entonces, ¿cuánto es mi presión 2? 476,16. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Entonces, eso voy a agarrar y voy a copiar. Ahí está, 476,16 kilopascal. Y ya obtuve la presión 2. Ahora, ¿qué me falta? El título calidad. Entonces, como ya tengo este volumen específico, que está entre medio, de líquido saturado y vapor saturado, encuentro el título calidad con los volúmenes específicos, con esto. Mi título calidad 2 va a ser igual al volumen específico 2 menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Entonces, reemplazo. Mi volumen específico 2, 0,25.799 metros cúbicos sobre kilogramo, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,00191 metros cúbicos sobre kilogramo, sobre el volumen específico de vapor saturado, 0,39248 metros cúbicos sobre kilogramo, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,0191 metros cúbicos sobre kilogramo. Y determino el título calidad, que me va a salir 0,6564. Me dice si le sale ese valor. ¿Le sale? Sí sale ese valor. Perfecto. Entonces ya tengo mi título calidad. Ahora, con ese título calidad voy a determinar las entalpías. Entonces me falta mi entalpía de líquido y mi entalpía de vapor saturado. Yo recuerdo que mi título calidad 2 va a ser igual a la entalpía de dato menos la entalpía de líquido saturado sobre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Despejar mi entalpía 2. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar y esto que está restando va a pasar a sumar. Entonces voy a tener mi entalpía 2 va a ser igual a mi entalpía de líquido saturado más el título calidad multiplicado por la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Entonces, ¿qué es lo que me falta determinar de tabla? El HF y el HG. Entonces, ingreso a la tabla con 150 y busco el HF y el HG. Y ahí tengo. Para 150, mi entalpía de líquido saturado es 632,18 kilojoules sobre kilogramo y mi entalpía de vapor saturado es 2745,9 kilojoules sobre kilogramo. Vamos a ver. 632,18 kilojoules sobre kilogramos, la entalpía de líquido saturado, y la entalpía de vapor saturado 2745,9 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, una vez que ya tengo estos datos, reemplazo.
Mi entalpía 2 va a ser igual a la entalpía de líquido saturado 632,18 kilojoules sobre kilogramo, más el título calidad 0,66 por la entalpía de vapor saturado 2745,9 menos la entalpía de líquido saturado 632,18 kilojoules sobre kilogramo. Como son las mismas unidades, se suman y me va a dar que mi entalpía de dato es 2027,23 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si le sale ese valor. Sí sale ese valor. Perfecto. Y de esa manera ya determiné los valores. Título calidad y entalpía. Y hago su gráfica. Voy a hacer una gráfica presión-temperatura, donde tengo la línea de sublimación, la línea de fusión y la línea de vaporización. Primero, del estado 1 viene una presión de 1 megapascal y mi estado 2 es de 476,18 kilopascales. Entonces mi presión 1 tiene que ser mayor que la presión 2. Y mi temperatura 1 tiene que ser mayor que la temperatura 2. Mi temperatura 1 es de 300 grados centígrados y mi temperatura 2, 150. Mi estado 2 está en condición de saturación porque está en el estado mezcla. Fíjense. Mi estado 2 es mezcla. Y si es mezcla, la presión y la temperatura son de saturación. Entonces tienen que caer justo en la línea. Ahí está mi punto 2 del estado 2. Para la presión de saturación le corresponde esta temperatura de saturación. Ahí está mi punto 2. Ahora mi punto 1 me dice que es vapor sobrecalentado. Entonces tiene que caer en la región de vapor. Entonces, el punto 1 va a caer a este lado, fuera de la línea, en esta parte de acá, de vapor sobrecalentado. Y de ahí trazo el proceso, esta trayectoria, donde me indica el sentido del proceso. Viene de un estado 1 a un estado 2, de vapor recalentado a vapor saturado. Y fíjense que esto de acá decae la presión y decae la temperatura. Ahí está. Pero es a volumen constante. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda sobre este ejercicio? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces ya está estos dos. Vamos con el tercero. Vamos con esto. En este otro ejercicio me dice de la siguiente manera. Un dispositivo cilindro émbolo contiene 0,1 metros cúbicos de agua líquida y 0,9 metros cúbicos de vapor de agua en equilibrio a 800 kilopascales de presión. Se transfiere calor a presión constante hasta que la temperatura alcanza los 350 grados centígrados. Determinar la temperatura inicial, la masa total del agua y el volumen final. Entonces, de datos yo tengo lo siguiente. Mi volumen específico 0,1 metro cúbico. Este sería volumen absoluto. Fíjense que solamente está en metros cúbicos. También lo puedo llamar volumen parcial porque es de la mezcla. Volumen de líquido saturado 0,1 metro cúbico. El volumen de vapor saturado 0,9 metros cúbicos. La presión 1 de 800 kilopascales. Me pide la temperatura 1, la masa y el volumen 2. Y ahora me fijo lo siguiente. Tengo dos etapas, de un estado 1 a un estado 2. Hay un proceso. En la primera etapa, en mi estado 1, tengo de datos la presión y los volúmenes parciales de vapor y de líquido saturado. Mi volumen de vapor saturado 0,9 metros cúbicos y mi volumen de líquido saturado 0,1 metro cúbico. Hay una mezcla de agua más vapor. Y en mi estado 2 yo tengo lo siguiente. Mi temperatura 2 de 350 grados centígrados. Y la presión 1 va a ser a la 2 porque me dice lo siguiente. ¿Cómo yo sé que mi presión va a ser la misma? Si es que no me lo dice. En este caso me lo dice, presión constante.
hasta que la temperatura alcanza los 350. En este caso, la presión va a ser la misma. O sea, en un proceso, ¿qué tipo de proceso es? A presión constante. Isobárico. Isobárico, muy bien. ¿Y yo cómo sé que no va a cambiar? Primero, recuerdo lo que es física 1. Trabajo como hicimos, ¿te acuerdas que hicimos la presión atmosférica, la presión manométrica? Lo trabajamos como si fuera fuerza, ¿cierto? Lo mismo. ¿Qué fuerza voy a tener actuando acá, fuera del cilindro? La presión atmosférica. ¿Qué más? El peso de este émbolo. ¿Y qué se va a oponer a todo esto? La presión de la sustancia, que va a ser esta presión 1. Entonces esta presión 1 es igual a la suma de la presión atmosférica más el peso del émbolo. ¿Será que cambia el peso del émbolo y la presión atmosférica en el estado 2? No. No cambia. Por esa razón la presión se mantiene constante. Por eso que mi presión 1 va a ser igual a la presión 2. No cambia la fuerza que se va a poner. Entonces no tiene por qué cambiar también mi presión. Entonces mi presión 1 se mantiene igual que la presión 2. Recordando que presión es fuerza sobre área y lo trabajo como si fuera fuerza, va a ser igual a presión por área. ¿Qué tipo de sistema es? Cerrado. ¿Y qué pasa con la masa? Se mantiene constante. Constante. Muy bien, correcto, la masa se mantiene constante. Ahora este calor que viene acá, lo que va a hacer es evaporar esta parte del líquido y aumentar acá el vapor. Hay entonces una transferencia de energía. Sistema cerrado, ¿qué me dice? No hay transferencia de materia, pero sí de energía. En este caso la materia se mantiene constante y aquí a través de calor y a través del trabajo que va a haber de movimiento del pistón, va a haber energía. Entonces, determino mi estado 1. Como tengo líquido más vapor, entonces va a ser directo mezcla, porque ya sé que hay las dos sustancias a la vez. Entonces, mi presión 1 va a ser la presión de saturación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Muy bien. Entonces voy a entrar a la tabla con presión, y con esa presión de 800 kilopascales, dado que es mezcla, esta presión es la de saturación. Inmediatamente mi temperatura 1 va a ser la temperatura de saturación, lo que encuentre por tabla. Entonces voy a ingresar a la tabla con presión y busco mi temperatura de saturación, que es mi temperatura 1. Ingreso a tabla con presión. Y voy a buscar la presión que me está indicando. 800 kilopascales. Busco 800 kilopascales. Ahí está. ¿Cuánto es mi temperatura de saturación? 170,41 grados centígrados. Muy bien. Entonces ya tengo esa temperatura 1, que es mi temperatura de saturación. Lo tengo acá. Ahí está. Entonces, mi temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación, 170,41 grados centígrados. Y de eso determino mi volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado, la energía interna y la entalpía para todos esos valores, con la misma tabla de saturación. Y veo. Volumen específico de líquido saturado, 0,01115 metros cúbicos sobre kilogramo. Mi volumen específico de vapor saturado, 0,24035 metros cúbicos sobre kilogramo. Mi energía interna de líquido saturado, 719,97 kilojoules sobre kilogramo. Mi energía interna de vapor saturado, 2576 kilojoules sobre kilogramo. Mi entalpía de líquido saturado, 720,86 kilojoules sobre kilogramo, y mi entalpía de vapor saturado, 2768,3 kilojoules sobre kilogramo. Fíjense los valores, son los mismos que los copié acá. Ahí está. 0,01115 metros cúbicos sobre kilogramo de líquido saturado. El volumen específico de vapor saturado, 0,24035 metros cúbicos sobre kilogramo, y así sucesivamente los demás valores. ¿Se entendió cómo saqué estos valores, cierto? Sí, de la tabla. Perfecto. Ahora,
Partiendo de ahí. Primero, como tengo lo siguiente, tengo mi volumen parciales de vapor y de líquido, y tengo mis volúmenes específicos de líquido y de vapor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Con esas dos variables, ¿qué puedo determinar? Si tengo volumen específico y tengo volumen absoluto. ¿Qué puedo determinar con eso? La calidad, No, todavía. ¿Qué puedo determinar? ¿Alguien me puede decir? De nuevo, por favor. Si tengo los volúmenes específicos de líquido saturado y de vapor saturado de dato, y los volúmenes parciales de líquido saturado y de vapor saturado, ¿qué puedo determinar con eso? El volumen específico. No, quita el volumen específico. La masa. La masa, muy bien, correcto. Si ya tengo el volumen específico y tengo el volumen parcial, puedo determinar la masa de cada uno. Entonces, ¿qué hago? El volumen específico del líquido saturado va a ser igual al volumen parcial del líquido saturado sobre la masa del líquido saturado. Esta masa que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y este volumen específico que está aquí multiplicando pasa a dividir. Y me queda que la masa del líquido saturado es igual al volumen parcial del líquido saturado sobre el volumen específico del líquido saturado. Mi volumen parcial, 0,1 metro cúbico. 0,1 metro cúbico. Mi volumen específico de líquido saturado, 0,001115 metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y me queda la masa de líquido saturado, 89,69 kilojoules sobre kilogramo. ¿Se logra ver? Sí, sí, se ve. Bien. ¿Le sale ese valor? Sí, sí sale ese valor. Muy bien. Y ya con eso ya tengo la masa de líquido saturado. De igual manera hago para el vapor saturado. Entonces va a ser volumen específico de vapor saturado es igual al volumen parcial de vapor sobre la masa de vapor. Entonces despejo la masa de vapor y este volumen que está aquí multiplicando pasa a dividir y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Donde la masa de vapor va a ser igual al volumen parcial de vapor sobre el volumen específico de vapor saturado. Agarro, reemplazo y tengo que mi masa de vapor va a ser igual al volumen parcial de 0,9 metros cúbicos sobre el volumen específico 0,24035 metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos con metros cúbicos se van y me da la masa de vapor en kilogramos. Me dice si le sale ese valor 3,7445 kilogramos. Sí sale eso. Ya. Y una vez que tengo la masa de líquido saturado y la masa de vapor, determino el título calidad, donde el título calidad es la masa de vapor sobre la masa total. Ahora, yo tengo aquí la masa de vapor, pero me falta la masa total. ¿Cómo determino la masa total entonces? Como tengo la masa de líquido y la masa de vapor, va a ser igual a la masa total, a la sumatoria de ambas masas. Mi masa total es la masa de líquido, que vale 89,69 kilogramos, más la masa de vapor, que vale 3,7445 kilogramos. Y le va a dar la masa total de 93,44.345 kilogramos. ¿Me dicen si le sale ese valor?
¿Le sale? Sale ese valor. Bien. Y ya con eso determino mi título calidad 1, que es la masa de vapor sobre la masa total. Mi masa de vapor 3,7445 kilogramos sobre la masa total 93,4345. Me da el título calidad de 0,04. Me dice si le sale ese valor. Sale. Bien. Ahora sí. Y voy a determinar mi volumen específico 1, donde mi título calidad 1 es igual al volumen específico 1 menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el líquido saturado. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Mi volumen específico 1 es igual al volumen específico de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de los volúmenes de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Reemplazo. Mi volumen específico de líquido saturado 0,01115 metros cúbicos sobre kilogramo más el título calidad 0,04 por el volumen específico de vapor saturado 0,24035 menos 0,00115 metros cúbicos sobre kilogramo. Y con eso determino mi volumen específico 1, 0,0107 metros cúbicos sobre kilogramo. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale. Perfecto. De igual manera pude haber determinado con lo siguiente. Yo recuerdo que volumen específico es volumen absoluto sobre la masa. Y yo tengo mi volumen 1 de la siguiente manera, que es la sumatoria de ambos volúmenes. Volumen de líquido más el volumen de vapor. Entonces yo voy a tener 0,1 metro cúbico más 0,9, me va a dar que el volumen 1 va a ser de 1 metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, ¿no? De igual manera pude haber determinado con el valor que yo encontré de volumen específico y con el volumen específico y con la masa. Pero aquí hay un margen de error, digamos, por los decimales. Por eso es que no me sale exacto. Fíjense que es casi aproximadamente lo mismo. 0,99 aproximadamente es 1. Ahí está. La masa, 93,42. 93,4245 kilogramos, que es la masa total, por el volumen específico del estado 1, que es 0,0107 metros cúbicos sobre kilogramos. Kilogramos con kilogramos se da y me da en metros cúbicos. Que aproximadamente me va a dar 1. ¿Cierto? ¿Le sale? Sí, sale. Perfecto. Y ya con eso ya tengo mi volumen específico 1, mi presión y temperatura 1. Ya tengo mi temperatura 1, ya tengo la masa. Ahora me falta el volumen 2. Pero para mi volumen 2 primero tengo que determinar también mi energía interna 1 y demás propiedades. Para mi energía interna 1 voy a ocupar el título calidad, que es la energía interna 1 menos la energía interna de líquido saturado sobre la energía interna de vapor saturado menos la energía interna de líquido saturado. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Donde mi energía interna 1 es igual a la energía interna de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de energía interna de vapor saturado menos la energía interna de líquido saturado. La energía interna de líquido saturado 719,97 kilojoules sobre kilogramo más el título calidad 0,04 por la diferencia de energía interna 2000
576 menos 719,97 kilojoules sobre kilogramo, la energía interna de vapor y la energía interna de líquido. Y le va a dar mi energía interna 1 de 794,21 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si le sale ese valor. Sí sale, Teo. Perfecto. Y hago lo mismo para la entalpía 1, que es la entalpía de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de entalpía de vapor menos la entalpía del líquido. Entonces voy a tener mi entalpía de líquido saturado 720,87 kilojoules sobre kilogramo más 0,04, que es el título calidad, por la diferencia de la entalpía de vapor 2768,3 menos la entalpía de líquido saturado 720,87 kilojoules sobre kilogramo. Y le va a dar mi entalpía 1, 802,767 kilojoules sobre kilogramos. ¿Me dicen si le sale ese valor? ¿Le sale? Sí sale. Perfecto. Entonces ya determiné todas las propiedades del estado. Me faltaría solamente la entropía, pero eso más adelante lo vamos a hacer. Pero hasta ahí ya sé cómo sacar los valores de tabla, cómo identificarlos. Bien. Ahora voy para el estado 2. Para mi estado 2, yo tengo de dato la presión y la temperatura, que mi presión 1 es igual a la presión 2, un proceso isobárico. Y yo sé que la temperatura 1 es 170,41 grados centígrados. Y mi temperatura 2 es 350. ¿Qué pasa con mi temperatura de dato con la temperatura de saturación? ¿Cuál es mayor? Temperatura de datos es mayor. Entonces, si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, va a ser vapor sobrecalentado. Entonces, debo ingresar a la tabla de vapor sobrecalentado con presión y con temperatura. Entonces, voy a entrar con presión de 0,8 megapascales. Entonces, ingreso a tabla de vapor sobrecalentado, lo tengo acá, y voy a buscar 0,8. Ahí tengo, la presión de 0,8 megapascales. Su temperatura de saturación 170,41. Y la temperatura que yo deseo encontrar, ¿de cuánto es? 350. Y voy a buscar. Para 350, mi volumen específico, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto logran ver? ¿Se ve, no? ¿O no lo estoy compartiendo? 0.35442. Muy bien. Metros cúbicos sobre kilogramo. Y tengo también la energía interna, ¿no? Que vale 2878,6 kilojoules sobre kilogramo. Entonces esos valores voy a copiar. Fíjense, ahí están esos valores. Y aquí están. 0,35442 metros cúbicos sobre kilogramo y la energía interna 2878,6 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ¿qué hago? Mi volumen específico 2 va a ser igual al volumen absoluto sobre la masa. Como ya tengo la masa, porque es sistema cerrado, no va a cambiar, la masa sigue siendo la misma, y mi volumen específico 2 lo acabo de encontrar, determina el volumen absoluto. Entonces, esta masa que está dividiendo pasa a multiplicar. Mi volumen específico 2, que vale 0,35442 metros cúbicos sobre kilogramo, por la masa, que vale 93,4345 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van, y me va a dar el volumen 2, que va a ser igual a 33,11 metros cúbicos. Me dicen si les sale ese valor.
Sí sale ese valor. Bien. ¿Qué hago? Determino la variación de energía interna, que la variación de energía interna es la energía interna final menos la energía interna inicial. Entonces, mi energía interna 2, que vale 2.878,6 kilojoules sobre kilogramo, menos la energía interna 1, que vale 794,21 kilojoules sobre kilogramo. Y ya con eso determino la variación de energía interna, 2.084,4 kilojoules sobre kilogramo. Me dice si le sale ese valor. Sí sale. Está bien. Sí sale el valor. Bien. Ya determino entonces mi variación de energía. Y mi trabajo de 1 a 2, porque va a haber trabajo, porque se va a mover el pistón de acá, va a ser igual, como es proceso isobárico, a la presión por diferencial de volumen absoluto. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, Esta parte lo van a ver más adelante igual, y esta incluso la han visto en física 2, en trabajo de un proceso isobárico. Entonces, tengo la presión y tengo el volumen 2 y también tengo el volumen 1, que lo tengo acá, que es un metro cúbico. Entonces, reemplazo. Voy a tener 800 kilopascales, que sería kilonewton sobre metro cuadrado, por la diferencia del volumen 2, que va a ser 33,11 metros cúbicos, menos el volumen 1 de 1 metro cúbico. Y me va a dar esto en lo siguiente. Metros cuadrados con metros cúbicos me queda metro. Newton por metro me da joules. Entonces me va a quedar en kilojoules. Me dice si le sale este valor. 25.668 kilojoules. Sí sale ese valor. Bien. Ahora, también lo pude haber determinado con su equivalente. ¿Cuál es su equivalente? Con esta energía, con esta entalpía 2 menos la entalpía 1, me tiene que dar lo mismo. Hágame. 3.162,2 kilojoules sobre kilogramo menos la entalpía 1, 802,767 kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuánto le va a dar? Esto menos esto. 2.359,433. 2.000, ¿cuánto? 2.359. Ya. Ahora, pero me faltó algo más. Eso que vos sacaste, ahora multiplicarlo por la masa. Por 93,4345. Sale 220.452,4426. ¿Cuánto te sale? 220.452. Seguro, seguro. Sí, también a mí me sale ese valor. Me tendría que salir lo mismo. Pero vamos a ver.
las razones por qué. Creo que lo hice por acá. La variación de entalpía, energía interna más el trabajo de flujo. Ya, no importa. Lo siguiente, esto lo vamos a aplicar para la próxima. Esto tengo que aplicar la primera ley y todavía no lo han visto la primera ley, que lo van a ver con el ingeniero. Pero, hasta acá, ¿todo claro o hay alguna duda? Hasta aquí. La segunda, el Tampía la sacó de la tabla. Disculpe, no, me perdí, creo en esa parte no lo vi. Sí, lo saqué de la tabla. Venga, ahí está. Ah, ya. 3.162,2. ¿Se lo ve? Sí, sí, yo lo vi. Ahí está. Bien. Lo voy a explicar para que esté todo completo mejor. Ya luego el ingeniero lo va a rematar explicándole la teoría. En la primera ley de la termodinámica, ¿qué establece? Establece el principio de conservación de la energía. ¿Qué me dice el principio de conservación de energía? Que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. Por eso es que aquí vemos que el calor está ingresando menos el trabajo, porque directamente ese trabajo va a ser sobre el fluido, va a ser igual a la variación de energía, y esa variación de energía es igual a la variación de energía interna, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial, más el trabajo de flujo, que es lo que vemos acá, que es un trabajo de flujo. Entonces lo que voy a aplicar es lo siguiente. En esta parte de acá, lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Este trabajo que tengo acá, restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar. Y voy a tener calor menos la variación de energía interna, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial, más el trabajo. Energía cinética y potencial no hay porque no hay variación de velocidad y no hay diferencia de altura. Y me va a quedar esta ecuación, que va a ser calor va a ser igual a la masa o la variación de energía interna más el trabajo de flujo. Y yo sé que el calor va a ser igual a la masa por la variación de la energía 2 menos la energía 1 más el trabajo de flujo. Entonces voy a determinar lo siguiente. Para eso voy a sacar la variación de energía interna, que ya lo tengo aquí, que vale 2084,4 kJ sobre kilogramo. 2084,4 kJ sobre kilogramo. Y la masa, que vale 93,4345 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van y me queda en kilojoule. Y la suma de todo esto me va a dar 220.442,872 kilojoule. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sí, sale ese valor. Bien. Ahora, esto que le sale acá, este trabajo de flujo más la energía interna me va a dar lo mismo que la variación de entalpía. Ahora, sumen esto. Bueno, esto fue lo que hicimos, ¿no? Que vimos esto. Ahora, la masa multiplicada por esta variación de la entalpía 2 por la 1. Vamos a ver, creo que lo hice acá. Sí, aquí está. Como habíamos hecho, que la variación de energía interna más el trabajo de flujo sobre la masa es igual a la variación de entalpía. La variación de entalpía es igual a la variación de energía interna más el trabajo de flujo sobre la masa. Entonces, el calor va a ser igual a la variación de entalpía. La entalpía 2 menos la entalpía 1. Entonces, reemplazamos. La entalpía 2, 316,2, diré 3162,2 kilojoules sobre kilogramo, menos la entalpía 1, 802,767
kilojoules sobre kilogramos. Me dicen si le sale este valor, 2359,43 kilojoules sobre kilogramo. Sí sale. Ahora, a esto que acaban de sacar, multiplícanlo por la masa, por 93,4345. Sale 220.452,4426. Y aproximadamente lo mismo que esto, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, por cualquiera de los dos lados, yo también pude haber encontrado el calor a través de la variación de entalpía, que es directamente el trabajo más la variación de energía interna, o directamente solamente la variación de entalpía por la masa. Y llegaba al mismo resultado. Y aquí está de otra manera. Esta por unidad de masa y esta solamente en energía, en kilojoules. Esta es energía sobre unidad de masa, energía sobre unidad de masa. Y fíjense que sale lo mismo. Fíjense, calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo de flujo sobre la masa. Energía interna 2 menos energía interna 1 más el trabajo de flujo sobre la masa. El trabajo que tienen aquí dividen entre la masa, que es 93,4345, y le va a dar el mismo valor, 2358,93. Me dicen si le sale el mismo valor. ¿Le sale? Sale 2359,33. Igual a eso me salió a mí. Y fíjense que es lo mismo que hay acá. Varía un poquito nada más. ¿Se ve? Sí. Ahí está. Queda demostrado que es lo mismo, similar, aproximadamente lo mismo. Por los decimales que no hemos tomado en cuenta, por eso es que ha variado, hemos redondeado. Pero cuando se trabaja con propiedades fijas de tabla y vemos la exactitud, tiene que ser lo mismo. Ahora sí. Todos estos tipos de cosas igual van a entrar a trabajar con maquinaria, con equipos, donde ustedes van a tener que ver el análisis de todas las propiedades, las condiciones que hay una sustancia cuando ustedes toman una muestra de análisis. Lo mismo. Ahí está lo mismo. Bien, hasta acá. ¿Se ha entendido o hay alguna duda? Estos solamente son ejercicios de sistema cerrado, no de auxiliar. Sí, solamente sistema cerrado. Luego, más adelante, vamos a ver sistema abierto. Ahorita lo que estoy viendo es, primero, me estoy adelantando un poco con sistema cerrado, que el ingeniero le va a explicar el día martes. Entramos primero con propiedades de sustancias puras, sacando datos de tabla. Perfecto. Ya cuando yo aplico la primera ley y saco trabajo y variación de energía interna, ya estoy aplicando sistema cerrado, la primera ley de la termodinámica. Que eso ya lo va a explicar el ingeniero con la parte teórica, lo va a complementar. Hasta acá, ¿todo claro? ¿O hay alguna duda? Si hay dudas, pregunten nomás, con confianza. ¿No hay dudas? Una preguntita, Uzi. Cuando dan un ejercicio de esto, siempre viene con los gráficos de los grafiquitos del sistema cerrado, o cómo identificar si es sistema cerrado.
Ya, primero, cilindro émbolo, dice. Un cilindro émbolo es sistema cerrado o abierto. No, a ver, cilindro émbolo abierto. Cerrado. Cerrado. Y en este caso, como un cilindro émbolo, si no me dice que es presión constante, yo asumo directamente porque la presión atmosférica va a ser la misma y el peso del émbolo no va a cambiar. Entonces, si se mantiene esto, se mantiene lo de adentro. Lo que se va a adicionar es el calor. Y en base al calor es lo que va a expandir y va a generar trabajo, aumentar su volumen. Si hay cambio de volumen, hay trabajo. Si no hay cambio de volumen, no hay trabajo. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Ya, no lo quiero cargar mucho. La próxima clase le voy a explicar esto, que es otro ejercicio, que no es tan largo, pero también le voy a enseñar a interpolar. Lo voy a explicar de una vez, no es tan largo este ejercicio. Este lo voy a dejar para la próxima. Me dice lo siguiente. En un recipiente rígido cerrado contiene un volumen de 0,5 metros cúbicos. Se calienta con una resistencia eléctrica. Inicialmente el recipiente contiene agua, como una mezcla bifásica de líquido saturado y vapor saturado, a la presión de un bar. Y un título de calidad de 0,5. Tras calentar, la presión llega a 1,5 bar. Determine, inciso A, la temperatura en cada estado. B, la masa de vapor presente en cada estado. Si se sigue calentando, determine la presión en bar en el recipiente cuando éste contenga solamente vapor saturado. Ahora sí. De datos me da el volumen del recipiente, que va a ser el volumen total, porque es un volumen definido de 0,5 metros cúbicos. Me da la presión de un bar, la presión 1, me da un título de calidad 1 de 0,5, me da la presión 2 de 1,5 bares, me pide las temperaturas en cada estado, y me dice cuando llegue a vapor recalentado, diré vapor saturado, cuando el título de calidad sea 1. Eso me está pidiendo el inciso B, que determine las condiciones. Como el volumen del recipiente es un volumen rígido, no va a cambiar, entonces sus volúmenes van a ser iguales, constantes. Es un proceso, ¿qué tipo de proceso sería? Isométrico. Isométrico. ¿Qué pasa con su masa? Igual constante. Porque es cerrado, no hay transferencia de materia. Se mantiene la masa constante. Y si la masa y el volumen son constantes, igual sus volúmenes específicos van a ser constantes, ¿no? Ahora, determino el estado 1. Tengo la presión y tengo el título de calidad. Si tengo el título de calidad que es 0,5, es mayor a 0, pero menor a 1. Entonces lo que tengo es un estado de mezcla. Y si es mezcla, esta presión que me da es la presión de saturación. Inmediatamente voy a encontrar mi temperatura de saturación, que es mi temperatura 1. Entonces voy a entrar con presión de 100 kilopascales, que equivale a un bar. Mi temperatura de saturación, 99,61. 99,61. Busco el B sub F y el B sub G. Para 100, mi B sub F es 0,01043 y mi B sub G 1,6941. Y ahí está, 0,01043 metros cúbicos sobre kilogramos, mi volumen específico de líquido saturado,
Y mi volumen específico de vapor saturado es 1,6941 metros cúbicos sobre kilo. Como yo tengo el título calidad y tengo mi volumen específico de líquido saturado y vapor saturado, determino mi volumen específico 1. Donde recuerdo que el título calidad es el volumen específico de datos menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Entonces voy a tener mi volumen específico 1 va a ser igual a mi volumen específico de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de los volúmenes específicos de vapor menos líquido. Reemplazo 0,0143, que es mi volumen específico de líquido saturado, más el título calidad 0,5 por la diferencia de los volúmenes específicos de vapor, que es 1,6941, menos el volumen específico de líquido saturado 0,0143. Y reemplazo y voy a obtener mi volumen específico 1, que es 0,85 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sí, sale ese valor. Perfecto. Ahora, como ya tengo el volumen del recipiente, que va a ser el volumen 1, y tengo mi volumen específico 1, determino la masa con la ecuación de volumen específico. La masa va a ser igual al volumen del recipiente sobre el volumen específico 1, 0,5 metros cúbicos sobre 0,85 metros cúbicos sobre kilogramo, y voy a tener que la masa es 0,59 kilogramos. Me dicen si le sale ese valor. ¿Le sale? Sí, sí sale. Bien. Y recuerdo que el título calidad no es nada más que la masa de vapor sobre la masa total del sistema. Esta masa total del sistema lo paso a multiplicar. Y voy a tener que la masa de vapor va a ser el título calidad 1 por la masa total. 0,5 que es el título calidad y la masa 0,59 kilogramos. Y me va a dar que la masa de vapor es de 0,295 kilogramos. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale. Bien. Ahora, hasta ahí ya determiné mi estado 1, voy al estado 2. Mi presión 2 es de 1,5 bares, que sería 150 kilopascales. Y mi volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2 porque es isométrico o isocórico, volumen constante. Entonces mi 0,85 metros cúbicos sobre kilogramo se mantiene. Y saco a esa presión el B sub F y el B sub G. A 150. Mi B sub F es 0,00153 y mi B sub G 1,1594. 0,0153 metros cúbicos sobre kilogramo, mi volumen específico de líquido saturado, y mi volumen específico de vapor saturado es 1,1594 metros cúbicos sobre kilogramo. Y comparo, 0,85 es mayor que 0,0153, pero 0,85 es menor que 1,1594. Entonces es estado de mezcla. Si mi volumen específico de datos es mayor que el volumen específico de líquido saturado, pero es menor que el volumen específico de vapor saturado, el estado sería mezcla. Entonces esa presión que me da de 1,5 bares es la presión de saturación, e inmediatamente voy a tener la temperatura 2, que es la temperatura de saturación, a esa presión. Y a esa presión, a 150, mi temperatura de saturación es 111,35 grados centígrados. Ahí está, 111,35 grados centígrados. Y ya tengo la temperatura, y lo que me falta es encontrar el título calidad. Como tengo el B sub F, el B sub G y el volumen específico 2, determino el título calidad, que es el volumen específico 2 que vale 0,85
menos el volumen específico del líquido saturado 0,0, 1053, sobre el volumen específico de vapor saturado 1,1594, menos el volumen específico de líquido saturado 0,00, 1053. Y le va a dar un título de calidad de 0,73. Me dice si le sale ese valor. Sí sale ese valor. Bien. Y como ya tengo el título de calidad 2, recuerdo que es la masa de vapor sobre la masa total. La masa total no cambia. Entonces tengo el título de calidad. Esta masa también es dato. TP. La masa de vapor 2 va a ser igual al título de calidad 2 por la masa. 0,73, que es el título de calidad 2 por la masa, 0,59 kilogramos. Y me va a dar que la masa de vapor va a ser 0,431 kilogramos. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale eso. Bien, y para el estado 3, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me dice que va a ser vapor saturado. Si es vapor saturado es título calidad 1. Y tengo que los volúmenes van a ser iguales. Entonces todos estos volúmenes valen 0,85 metros cúbicos sobre kilogramo. Para la pregunta esta, si esto vale 1, va a ser la multiplicación de esto por la masa. Y fíjense que como es 1, automáticamente la masa total va a ser el vapor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Bien. Ahora, lo que me falta determinar es la temperatura. ¿Cómo hago para determinar por tabla? Entonces, ¿qué voy a agarrar? Voy a buscar para este título de calidad este volumen específico, 0,85 en tabla. Entonces voy a buscar 0,85 donde esté el B sub G. Y fíjense, 0,88 y 0,79. ¿El 85 está entre medio de estos dos, sí o no? Sí, sí. Ya. Entonces le corresponde a 0,88, 578, 200 grados centígrados. Y para 0,79, 1329, le corresponde 225. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, eso lo voy a copiar acá. Y fíjense, para 200 y 225, que son las presiones, le corresponde 0,88, 578 y 0,79, 329, 225. Ahí ya tengo las presiones. A esas presiones le corresponde también su temperatura. Para 200 es 120,21 grados centígrados y para 250 kilopascales es 127,41. 120,21 y 123,97. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Lo que me falta determinar es esta temperatura 3 y esta presión 3 para este volumen específico 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué haría entonces para determinar esto? Que fue lo que ustedes aprendieran en estadística. Interpolación. Y la interpolación nace de la ecuación de la recta, que es esta ecuación de acá. La anterior clase, la que dimos el día martes, si no me equivoco, le expliqué la interpolación manual. Ahora lo voy a explicar con la calculadora. Me dice si se ve la calculadora que yo tengo, que es la que usted tiene. ¿Sí? Se ve. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Presten atención porque esto se va a ahorrar tiempo. Van a apretar Mode.
Y hay una función que dice stat, que es la número 3. ¿Me sigue? Sí, sí. Apretan 3. Y luego le va a aparecer una ecuación de la recta, que es A más B por X, que sería mi opción 2. Y aquí tengo que colocar mi variable independiente y mi variable dependiente. ¿Cuál sería mi variable independiente acá? ¿Volumen, presión o temperatura? ¿Cuál de estas tres es mi variable independiente? Volumen. Volumen, correcto. Entonces voy a colocar los volúmenes que yo tengo acá. Voy a colocar el primero. 0,88578. Pego el primero y luego copio el del final. 0,79329. Y al lado de cada uno de ellos, su respectivo valor de presión y luego de temperatura. Primero con presión. Para el primero son 200 kilopascales y para el segundo sería 225. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Sí, sí. sí. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí. Sí, sí. Ya. Una vez que ya rellenan esto, apretan AC. Se borró todo. Luego apretan Shift y apretan la opción 1, que dice Start. Fíjense. Y le va a aparecer esto. Donde dice Rec, que es la opción 5, van a apretar 5. Y otra vez le aparece la Y con un palito, que es la ecuación de la recta que me está diciendo. Aprieto el 5. Y adelante de esta Y voy a colocar con Rec, Reply acá, el valor de mi volumen específico, que es 0,85. Y una vez que coloco eso, le doy igual. Y ahí me sale. ¿Cuánto es mi presión? 3. 209. 209,67. Ahí está. ¿Salió el mismo valor o no salió? Sí, salió. Y ahora hagan lo mismo para la temperatura. Para ustedes. Y me dicen si les sale este valor. Sería volumen y temperatura. Los mismos valores de volumen que tenemos ahí. Y ahí al lado su temperatura. 120,21 y 123,97. Recording stopped. Sale eso. Bien. Apretan AC, apretan Shift, opción 1, 5, 5, y adelante de eso, el mismo valor, 0,85. Y ahí está. Recording in progress. Ya. Y vean que me salió el mismo valor, 121,66 grados centígrados. Lo puedo aplicar con la calculadora o aplicando la ecuación de la recta, igual me tiene que salir lo mismo. Bien, hasta aquí quería llegar hoy día. Y la verdad es que sí, hemos avanzado harto. Y
le voy a dar tarea, subir el video anterior, este video, y en base a lo que hemos visto, le voy a subir tarea. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o ninguna? Ninguna. Ninguna. Perfecto. Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir. Ahora, encienda su cámara para la última asistencia, por favor. Ya todos anotaron en el chat del Zoom su apellido, nombre y registro. Sí. Yo me anoté, pero estaba fallando mi internet y se me salió el Zoom y volví a entrar. ¿Me vuelvo a anotar o ahí nomás ya? Y nomás, ya como yo no me salió el Zoom, todo queda registrado. Recording stopped. Ah, ya, gracias. Bien. Bien. Eso sería entonces por hoy día. No se olviden, mañana si pueden estar presentes en la marcha, sería bueno. Varios ingenieros van a estar igual y también los estudiantes, ¿no? Los espero entonces mañana, en la mañana a las 9. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Chao, chao. Listo, hasta luego. Igualmente, auxiliar. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar.